de hablar de los, determinando de los sabores, de la distribución de los alimentos en los platos dependiendo del dosha, de la importancia y la clasificación de los alimentos según los doshas. Entonces, eso fue lo que hablamos la clase pasada. Y entonces hoy vamos a hablar de la importancia de las especias y vamos a empezar a revisar las recetas de algunas masalas, de algunos masalas, de algunas mezclas de especias para tener listas en casa y de algunas preparaciones iniciales. Entonces, bienvenidos de nuevo todos. Algunas personas tuvieron que salir por la grabación, pero bueno, ya vamos a empezar. Muy bien. ¿Están viendo la presentación? Sí. Sí, señora. Listo. Muy bien, entonces nos vamos a ir para allá. O yo me voy a ir para allá. Y listo, entonces hablemos de las especias. Esta fue la tabla de la clase anterior donde vimos los grupos de los alimentos. Y ahora, muy importante que identifiquemos por qué las especias son claves para la cocina y para la medicina ayurveda. Las especias son sazonadoras, ellas antiguamente se utilizaban para preservar los alimentos y para ayudar a su proceso de digestión, actualmente aún lo hacen, pero también desde cuando Ayurveda se empezó como a registrar, hace más de 4.500 años, pues se dieron cuenta que las especias también hacen parte de ese grupo vegetal importantísimo para la herbología y la medicina ayurveda. Entonces, no solamente es importante mantener en nuestra despensa cierto número de especias básicas, sino también para la cocina, sino también para nuestra propia prevención y tratamiento de algunos desequilibrios que podemos hacer con remedios caseros. Acá veremos algunas recetas para remedios caseros, esa será la última parte del curso. Por ahora nos vamos a concentrar en hablar de ellas para el proceso de sazón y mejorar la digestión de ciertos alimentos, especialmente los más pesados. Todas las especias tienen una potencia, ¿no? Hablamos del vipaka, es la potencia de esa, el virya es la potencia, el virya recuerden que es la capacidad de enfriar o calentar el cuerpo, entonces todas las especias tienen su potencia, su virya, y dependiendo de lo que yo necesite, pues busco la que necesito que me enfríe o me caliente. Y adicional a eso, en su gran mayoría, todas las especias son de un sabor, un rasa vipaka en la boca y de un efecto digestivo, es decir, un vipaka picante después de la digestión. Entonces, como ellas son calientes y picantes, en su gran mayoría, tenemos un par o varias que son un poquito frescas, entonces ellas lo que hacen es eso, es elevar el acné, elevar nuestro fuego digestivo, para que simplemente nosotros podamos tener un poder mayor para poder digerir el alimento que vamos a ingerir. Y adicional, para mantener un metabolismo activo, fuerte y como siempre listo, para así evitar cualquier desequilibrio, porque al mantener nosotros nuestro acné potente, nuestro acné fuerte y estable, nuestro sistema inmunológico también se mantiene fuerte y estable. Entonces, él es fundamental para nuestra salud y por ende para la digestión. Como les dije, cada una de las especies se utiliza según la necesidad particular que se tenga y según la receta, ¿no? Si queremos que algunas especias tengan, que algunos alimentos, algunas recetas tengan sabor más salado o más picante o más dulce o más aromático, ahí es donde nosotros debemos hacer nuestra sabia elección. Entonces, aquí les hice como un pequeño resumen de las especias como más fáciles de conseguir y las más básicas como para que tengamos en la despensa, dependiendo del dosha. Entonces, hablando de vata dosha, tenemos que las mejores son albahaca, jengibre fresco, ya les digo por qué, comino, canela, pimienta negra e hinojo. ¿Qué pasa con vata? Vata es la energía dominada por el elemento aire. Como estamos dominados por el elemento aire, necesitamos algo que contrarreste la fuerza del aire. La fuerza del aire es muy seca, es muy fría y es muy ligera, ¿no? Entonces necesitamos cosas que nos contrapesen, que nos den balance con alimentos y con acciones que nos eleven la temperatura, que nos den un poquito de peso y que nos den un poquito de estabilidad.
Entonces aquí, pues las especias como todas son muy ligeras y todas son calienticas, necesitamos las más calientes de todas. El jengibre fresco es importante y no el seco, precisamente por eso, porque el jengibre fresco todavía conserva la lubricación de la frescura de la raíz. Entonces, cuando nosotros rallamos la raíz, que es la mejor forma de utilizar el jengibre y no picado, cuando lo picamos fino, ok, lo que pasa es que al rallar el jengibre, nosotros activamos el agüita que tiene la raíz. Y al activar el agüita que tiene la raíz, entonces simplemente todo ese sabor se potencia y va hacia el alimento a lo mismo que su lubricación. Si nosotros simplemente partimos un pedazo grande de jengibre y lo añadimos a alguna preparación, estamos desperdiciando jengibre porque no toda la potencia de ese trozo grande se va a disfrutar en el alimento y se va a poder aprovechar. Entonces les sugiero, si les parece, que de ahora en adelante pueden hacer el ensayo rallando el jengibre, utilizan menos jengibre, se va a sentir mucho más y su sabor y su potencia va a actuar mejor. Entonces, el albahaca ojalá para las especias para batas estén frescas y no secas, precisamente porque necesitamos de la frescura. Y aquí es como estamos hablando de albahaca fresca, entonces ojalá no la pongamos al principio de las preparaciones, sino al final, porque como es hoja fresca necesitamos que mantenga sus propiedades. Y si las ponemos al principio, entonces simplemente la albahaca se va a recocinar, inclusive se puede quemar y entonces perdemos la albahaca. Si lo utilizamos al final, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a potenciar el sabor del alimento con el aroma de la hoja y vamos a permitir después poder comernos la hoja y así poder ayudar a que los beneficios de la albahaca entren en nuestro sistema. La albahaca tiene una potencia caliente, entonces por eso el pesto no es tan recomendado para pita, es decir, lo puede consumir pero en pocas cantidades y no de forma tan frecuente, porque el pesto tiene albahaca que es caliente, tiene pimienta, tiene ajo que es caliente, tiene aceite de oliva que es caliente, y no recuerdo qué más le echan al pesto. Ah, bueno, y tiene queso parmesano que le va pita. Entonces, pues simplemente es un frasquito lleno de pita. Y si las personas pita, que yo sé que les gusta mucho el pesto, consumen mucho de este alimento de forma muy frecuente, lo que va a hacer es que les va a desbalancear el dosha. Entonces, se puede aprovechar esta maravillosa mezcla de pesto, pero de vez en cuando. Por el contrario, a las personas bata les viene de maravilla el pesto, consumiéndolo con moderación, claro está, sin mucho ajo porque les puede caer un poquito pesado y así lo disfrutan muchísimo más. El comino, yo soy amiga de las especias en fresco, ¿no? Es decir, en semilla y en raíz y en tronco y bueno, cuando están en vivo y en directo, porque así yo sé qué es lo que realmente estoy comiendo. Cuando las especias ya vienen en un sobrecito muy bonito y en polvo, yo desconfío un poco porque existe la posibilidad de que la especia esté mezclada con otra cosa y no se siente tanto el sabor. Entonces yo procuro siempre conseguirlas en su empaque original para así utilizar las medidas, sobre todo para el tema de las porciones, las medidas para mí es mucho más fácil. 3 cardamomos son 3 semillas de cardamomo y no media cucharadita o una de cardamomo molido. Entonces, igual como a ustedes les funcione mejor y como las preparaciones les guste más, pero la verdad prefiero en la vida real. Y la canela le va súper bien a bata porque como es dulce picante, entonces ese toquecito dulce lo aplaca un poco. Y la pimienta negra y el hinojo, pues el de hinojo es dulcecito y la pimienta negra con moderación no eleva tanto bata. Es decir, cuando lo utilizamos en porciones pequeñas y de vez en cuando le viene bien porque le ayuda a calentar y es súper buen remedio para la distensión abdominal. Cuando tenemos distensión abdominal y no tenemos sino pimienta en la casa, lo que podemos hacer es coger una cucharadita de aceite de oliva, una cucharada de aceite de oliva y la ponemos a tibiar tibia, no caliente. Cuando ya esté tibia en la cuchara, añadimos una pizca de pimienta y nos tomamos eso y esto ayuda para la tos seca y ayuda para la distensión abdominal. Entonces, les puede ayudar cuando tengan este malestar. Ya para las especias para pita tenemos la canela porque es dulcecita y le va bien y aparte a pita le gusta mucho la canela, la menta y el cilantro y el coriandro son especias frescas que si bien pues tienen un aroma fuerte, sobre todo la menta y el cilantro y el perejil que no está ahí,
pero menta, cilantro y perejil son especies supremamente frescas que ayudan a darle balance a pita. Entonces, la canela, la menta, el cilantro, la menta, el cilantro en hoja y el coriandro, que es la semilla del cilantro, bueno, la menta, el perejil y el cilantro, como es hoja fresca, ojalá que se utilice al final, y ya las semillas es más fácil que se activen desde el principio, como el coriandro, el hinojo. Puse cilantro 2 veces, perdón, será porque pita necesita mucho cilantro, y le viene súper bien. Entonces, igual para los calores, cuando las personas sienten esos rayos de calor, sobre todo en el verano que estamos ahorita, de la mitad del hemisferio hacia arriba, si necesitan refrescarte, hacerse limonada con agüitas de cilantro o si limonada con agüitas de menta, viene súper bien. Inclusive para las mujeres que están en periodo de menopausia, el agua de cilantro fresca con un poquito de limón funciona perfecto, entonces eso puede ser un muy buen remedio. La cúrcuma le ayuda a mantenerse neutra a pita, si bien ella es seca y caliente, por la sequedad de la cúrcuma le ayuda a que no se eleve su contenido de agua, porque recordemos que pita no es solo fuego, pita también tiene agua, y cuando empieza a retener líquidos, retiene con sustancia. Entonces, cúrcuma le ayuda a mantenerse como en balance. Y el hinojo, pues, es fresco y le ayuda también a mantenerse bien, sobre todo cuando come de más. Unas semillitas de comino con hinojo le ayudan mucho para el proceso digestivo. Y los reyes para pita, que son el clavo y el cardamomo, porque son las especias que son picantes. El sabor, el rasa, en mi boca es picante, pero el efecto postdigestivo es frío, ¿no? El sabor es como dulce picante en la boca, muy aromático. Cuando llega a la panza y se transforma, él sigue siendo picante, pero él no calienta. Cardamomo y clavo enfrían, entonces son geniales para las preparaciones de pita. Para hacer unas agüitas en las mañanas, puede ser agüita fresca de cardamomo o clavo, y para las preparaciones, sobre todo para los curries que les gustan mucho, añadir cardamomo a pita le va supremamente bien. Especialmente el cardamomo se utiliza para aromatizar vegetales y para ayudar a digerir vegetales complejos como el coliflor, por ejemplo. Entonces, cuando a una persona le tiene miedo al coliflor, lo que puede hacer es cocerlo bien, saltearlo bien con suficiente aceite o ghee, rallarle nuez moscada, que no la tenemos ahí, pero que realmente es una de las mejores sazonadoras para los vegetales complejos como el coliflor. Añadir nuez moscada al coliflor y añadir unas semillas de cardamomo en su proceso de cocción para que ellas ayuden a la panza a que lo digiera muchísimo mejor, y así les prometo que no habrán gases. Y para CAFA, tenemos las especias más picantes y las que trabajan directamente en el sistema digestivo y en el sistema respiratorio, como lo son el clavo, el cardamomo, la cúrcuma, la pimienta negra, las semillas de mostaza, las semillas de chile y las semillas de fenogreco. Las semillas de fenogreco son una especia muy utilizada en India para la cocina. En Latinoamérica se consiguen, y por ende en Europa y en Norteamérica también. Son muy fáciles de conseguir. En Latinoamérica, en los mercados, son las tiendas ya saludables que hay, y en Norteamérica, en los barrios indios o online, también se consiguen más fácil. Entonces, estas semillitas son especiales para que CAFA se tome sus agüitas durante el día o en la mañana en ayunas y los utilice para potenciar los sabores de sus alimentos y mejorar su digestión. Y las especias para todos son el comino, el fenogreco, el jengibre, ojalá fresco, el coriandro, las semillas de mostaza, las blancas y las negras, y la cúrcuma. En CAFA, el jengibre puede ser en polvo, si es 100% jengibre. ¿Por qué? Porque CAFA no necesita esa agüita y esa lubricación extra que tiene el jengibre. Igual si lo consume fresco no hay ningún problema, no hay contraindicación, pero en caso de que una persona CAFA con digestión CAFA tenga jengibre en polvo, lo puede utilizar con tranquilidad, porque ayuda a que mantenga sus niveles de agua y tierra a tono sin añadirles un poquito más. ¿Estamos ok? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. El cardamomo únicamente las semillas, porque yo he visto que también se muele con todo y vainita.
O Yo se creo usa que la vaina también en muchas bebidas, sobre todo lo veo en café, lo he sí. usado en infusiones. Para realmente cuando yo estoy cocinando utilizo solo la semillita negra. Sí, lo que pasa es que la vaina también también aroma, ¿no? Pero no sé si la vaina realmente ayude como en todo el proceso digestivo. Yo creo que simplemente es que ayuda a dar un poquito de volumen y también tiene aroma. Entonces tal vez por eso lo utilizan en las bebidas principalmente. Mm, si está molido ya, no hay problema, porque igual lo muelen con vaina y semillas, pero si no está molido, yo prefiero utilizar solo las semillitas. Ok. Rosy, para el agua de cilantro hay que preparar una infusión o se hace como la de menta, que uno simplemente mete el cilantro dentro del agua y lo deja ahí. Se hace como la de menta porque la hoja es muy sensible. Entonces uno hierve el agua, cuando el agua hirvió uno apaga, añade las hojitas de lo que sea, de menta, de hierbabuena, de cilantro, de albahaca, de lo que sea. Infusiona con tapa por unos 3 o 4 minuticos y ya después lo bebe. Ok. Listo. Bueno, y ahora vamos a mirar unas reglas generales para utilizar las especias. Entonces, agregue las especias frescas al final, como les decía ahorita, sobre todo las que vienen en hojitas, o justo antes de servir, ya que el calor prolongado las puede dañar y entonces perdemos la acción de la hoja, de la especia que estamos utilizando. Entonces, es mejor utilizar con la hojita al final. Si estamos hablando de laurel, dependiendo, el laurel si está seco desde el principio, si el laurel está fresco, al final. Y las especias secas pueden ser agregadas mucho antes del cocimiento, en especial, realmente ellas lo que se hace es que se añade como la grasa que se va a utilizar, el aceite, ya sea oliva, ya sea girasol, ghee. Entonces cuando se añade la grasa o la lubricación con la que vamos a cocinar, se añaden las semillas de las especias para que ellas se activen al calor y cuando ya empieza a oler, ya empiezan a soltar su aroma y las de mostaza empiezan a saltar, ahí decimos que podemos añadir el resto de los ingredientes. Lo que les decía ahorita, ya las especias que vienen ya molidas o que uno compra la canela en polvo, o el clavo en polvo, la nuez moscada en polvo y todas esas cositas en polvo, pues no es que esté mal, está bien. Lo que pasa es que creo que uno tiene que añadir un poco más para que el alimento sepa lo que yo quiero que me sepa. Y no sé si me están vendiendo 100% esa especia, entonces yo soy desconfiada con eso, prefiero las especias en fresco. Como regla general, las hierbas de las especias molidas duran 1 año y 2 años las que están sin moler, es decir, las vainitas, los tronquitos y las cortezas como clavo, como canela, las semillas frescas, ellas duran bastante y las otras empiezan a perder potencia, no es que se venzan, sino que pierden su potencia. ¿Ok? Muy bien. Ok. Listo, entonces vamos a empezar, finalmente, llegó el día. Vamos a empezar con las masalas, porque es chévere tener la mezcla de hierbas, o por lo menos conocerla, de pronto no tenerla, pero conocer cómo se pueden hacer, si no las tenemos listas ya en frascos preparadas, las podemos hacer o simplemente mezclar al antojo, dependiendo del sabor que yo quiero que prevalezca en el plato. Si nosotros tenemos listos los masalas, simplemente escoger un tarrito y añadir lo que hay en el tarrito para sazonar en vez de abrir varios tarritos. Y si no los tenemos, lo que hacemos es que ponemos en proporción el sabor y la especia que yo quiero que prevalezca en el plato. Todos tienen sus ventajas y ya cada uno decide cómo más le gusta, pero aquí les presento varias recetas de masalas para que también pueden tener varias dependiendo del sabor. Hay unas que son más dulces que se pueden utilizar inclusive para postres o para desayunos, preparaciones de desayunos que son un poquito más dulces, o las que se utilizan para las cocciones de los platos más salados. Entonces, dependiendo de las especies y las combinaciones que hayan, elegimos el masala o la especia como dominante en el plato. Entonces, en la primera vamos a ver 2 recetas de garam masala. Hay una que tiene muchos ingredientes como este y hay otro que tiene más poquitos como el que viene. Entonces, esta receta de garam masala está muy completa y es como un frasquito de todito.
Entonces, este frasquito con de todito tiene pimienta, comino, anís estrellado, canela y clavo. Entonces, Rosy, perdón, tengo una pregunta. ¿Esa pimienta negra es la pimienta picante o la pimienta de olor? Pues es que, sí, esta es la pimienta picante. Si tú quieres, ok, puedes hacer una mezcla con tu pimienta de olor y ya sabes que esa se utiliza sobre todo para el tema de sopas, más ok, fácil. En cambio, la pimienta negra se utiliza más para preparaciones más sólidas. listo. Gracias. Entonces, aquí vamos a ir como desmenuzando estas preparaciones para entenderlas bien y no simplemente tragarlas entero. La idea no es que me copien me copien todo, sino que ustedes también empiecen a identificar con lo que han aprendido y con lo que hemos visto, cómo quedan estas mezclas. Esta es una mezcla que queda principalmente picante, pero no es que sea imposible de comer, aparte dependiendo de la porción que nosotros añadamos a los platos, a las preparaciones, es que el sabor prevalece. Entonces, la pimienta es picante caliente, el comino es picante caliente, el anís estrellado es picante caliente. Lo que pasa es que la pimienta negra y el comino tienden a ser un poquito más hacia los alimentos de sal y el anís más hacia los alimentos de dulce. Entonces lo que hace el anís es que le da un toque dulzón junto con la canela y el clavo a esta mezcla. Y luego se aromatiza con cardamomo. Entonces es una mezcla muy aromatizada y de pronto a algunas personas no les gustan tantos aromas. Entonces ustedes simplemente si sienten que le tienen temor a tanto aroma, lo que pasa es que estas mezclas de especies son muy indias y en India pues la cocina es bastante aromatizada. Entonces pueden obviar algunos de los ingredientes dependiendo de la preferencia, pero no le tengan miedo al aroma porque así el paladar se va entrenando. Porque la idea es entrenar el paladar a cosas nuevas, porque si no, no estaríamos haciendo un curso de cocina ayurvédica. Entonces, si lo que queremos es experimentar cosas distintas, pueden hacer una mezcla muy pequeñita con estos aromas, a ver cómo le va y irlos introduciendo poco a poco a las mezclas, a ver si le van como cogiendo el gustito. Y hacen el ensayo del sí o sí no. Entonces lo que hacen el cardamomo, la canela y el clavo y el anís es dar un aroma mucho más dulzón a una mezcla que tiene comino y pimienta, pero que luego le añadimos fenogreco, que es bastante picante y tiene un toque salado a la lengua, al rasa, al sabor que tengo en mi boca. Cuando yo cojo una semilla de fenogreco, queda muy saladito. Y la pimienta cayena y el jengibre, el polvo y el coriandro ya lo hacen mucho más fuerte y potente. Entonces simplemente pensaría que es una proporción 50-50 entre unas especies muy picantes saladas y otras picantes aromáticas un poquito más dulces. Entonces queda una mezcla un poquito neutral y dependiendo de lo que yo quiera hacer con ella va a funcionar. Es decir, para condimentar carnes, por ejemplo, especialmente las carnes de res, esta mezcla es bastante buena porque a la porción la hace muchísimo más fácil de digerir y de cocinar. Entonces, si bien antes se tenía que añadir como estas mezclas, que, perdón, desafortunadamente no soy la más experta cocinando carne, pero sí sé que todas estas especias lo que van a hacer en el momento de sazonar es que cuando yo lo consuma, mi cuerpo va a tener muchísimo más herramientas para digerirla. Entonces, simplemente ahí con el sabor de la carne le podemos dar varios aromas, junto con, porque no sé si han probado de pronto carnes con un poquito de aroma cardamomo y clavo, que no sé si queda rico, pero quiero que lo ensayen y me cuenten a ver cómo les va a las personas que lo consumen, a ver si les empieza a cuadrar o si definitivamente son más de los arbores 100% salados. Nuevamente la invitación es que de pronto a la primera no les va a cuadrar mucho, pero con el tiempo de pronto empiezan a cogerle un poquito de cariño y si les parece que con carne no cuadra, háganlo con pollo, porque con el pollo se deja manejar un poquito más porque tiene un sabor mucho más neutro. Entonces, y como es más seco que la carne, entonces él se deja hacer en unos jugos y cuando los jugos tienen estos aromas, puede ser un poquito distinto. Por eso precisamente hacen como pollos con chutney, que veremos aquí cómo hacer chutney. Entonces, si no lo quieren hacer el pollo, le pueden aplicar este garam masala, hacer el chutney de mango o el chutney de cilantro, y al hacer un chutney de cilantro con estas especias le puede dar un aroma muy especial dominando el cilantro y después pueden mezclar con el pollo para que les quede muchísimo más rico y no sea simplemente pollo, para que sepa algo delicioso.
¿Qué pasa? Ahora la preparación de este masala es que se mezclan los ingredientes en polvo, mientras todos los en polvo se mezclan y los que van en semillas deben ir a un sartén caliente sin grasa para que ellos se activen al calor por unos 5 minuticos, inclusive creo que le puse mucho, yo lo dejaría menos, y después cuando ellos ya están calientes, entonces se muelen en un mortero o en un triturador que ustedes consideren que les va a dejar todo en polvo bien, y después se hacen las mezclas de los polvos con las semillas ya trituradas y les queda la mezcla. Ahí creo que todo está en muy buena proporción, dependiendo de lo que quieran, que vamos a ver más masalas, van a tener como más opciones de mezclas, pero esta me imagino que esta me parece que es como la mamá de las mezclas. Ahí no tenemos cúrcuma, pero en las próximas sí vamos a tener cúrcuma. Es muy importante que los frascos en donde reservemos los masalas estén muy secos y estén muy limpios. Yo prefiero, cada vez que voy a guardar alguna especia o mezcla en un frasco de vidrio, un recipiente de vidrio, ojalá reutilizado, yo lo lavo bien, lo dejo secar y después lo meto en el horno para esterilizarlo, para que si hay algún bicho que no vi, si hay alguna humedad que quedó y no sentí, eso se vaya y no me vaya a dañar lo que hay dentro. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? La pimienta, por ejemplo, en esta receta, ¿es la pepa o es en polvo? Porque Bueno, es que, si la tienes en pepitas, si la tienes en semilla, pues en semilla. Y si la tienes en polvo, pues lo aplicas en polvo, con cucharadita y cucharadita, de cayena y de negra. Si no tienen cayena, pues utilicen solo negra y ya está, no pasa nada. Lo importante es que tú sientas que es realmente pimienta. De resto, todo está bien. Vale. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Entonces vamos a la otra preparación, que es otra masala, pero que esta es un poquito más sencilla y aquí predomina muchísimo más el comino. Esta es una mezcla cominuda que lo que hace es ayudar a las preparaciones complejas. Esto se puede utilizar, preparaciones complejas, digo, algunos vegetales o carnes que son difíciles de digerir. Entonces, esto es para las personas que les gusta el comino, que les cae bien. Incluso esta es una muy buena masala para utilizar como remedio en momentos de tos con flema. Cuando hay tos con flema o cuando hay mucha distensión abdominal o muchos gases, esto puede ser un digestivo después de la comida. Se aplica pues como un tercio de cucharadita o media cucharadita ras, se pone a hervir en agua de la mezcla y luego se bebe y si se necesita como de pronto añadir unas goticas de aceite de coco, también vendrían bien como para lubricar y decirle al bata que se vaya de la panza. Entonces, esta es remedio digestivo muy cominuda, también es muy aperitivo, o sea que ayuda a abrir el apetito y si sentimos, lo que sentimos es indigestión, también nos puede funcionar muy bien cuando sentimos mucha pesadez. Aquí funciona la misma preparación, se mezclan los ingredientes de polvo y los de semilla por separado y después se juntan. Acá, como les dije, el comino es el dueño. Rosy, perdón, cuando tú dices que para si tienes distensión abdominal o no sé qué, es que haces igual infusión, o sea, pones a calentar un pocillo y le echas una cucharadita de la mezcla y ya está. No, como dije, cogemos un tercio de cucharadita ras y la ponemos a hervir en agua. Okay. Y la dejamos hirviendo y después para beberla le podemos añadir unas goticas de aceite de coco o del ghee si prefieren, ¿no? El sabor que prefieran. Los dos sirven para que lubrique bien y para que a bata le entre calor y un poquito de lubricación. Y ahí ya baje bastante y deje el malestar. Listo, gracias. Vale. Aquí, como les decía, el comino es el dueño, entonces vas a ver mucho a comino la mezcla y ella para carnes está muy bien. Y para los vegetales complejos, como o sea, cuando se hace de pronto un guiso con apio
o con el coliflor, o cuando hay kale por ahí y se está haciendo como un guisito de muchos vegetales verdes que de pronto nos da miedo, o cuando se van al horno y no queremos que nos queden crudos, pues añadir estas especias en la mezcla puede funcionar bastante bien. Entonces ya vimos los dos masalas, este que es masala con menudo y el masala completo del anterior. Hay una receta que se llama Rogan Josh. Esta es bastante salada. Esta es una mezcla 100% salada que se utiliza para preparaciones como cremas, para sopas y para alimentos que queremos que tengan como ese toque de sal en el plato. Este ya tiene sal, entonces hay que tener cuidado al utilizar el Rogan Josh porque de pronto uno piensa que no he hecho sal y mentira que sí, porque ya esta mezcla tiene, para no irse a añadir un poco más y ir a dañar la mezcla. Entonces, aquí el coriandro, la cúrcuma, el fenogreco, el comino y la paprika son los dueños, la sal es un toquecito, pero aquí todo está en igual proporción, entonces es una mezcla muy neutral, pero tiene su toque de paprika, entonces tiene esa potencia adicional que no tienen las otras mezclas. Por ejemplo, para crema, una cremita de auyama o una crema de zanahoria, esta mezcla puede funcionar muy bien, le da un sabor distinto al vegetal para que entre bien, porque la zanahoria se digiere súper bien, pero sobre todo si vamos a hacer de pronto una crema de apio, una crema de espinaca, lo que va a hacer esta mezcla de especias es que nos va a ayudar a digerirla sin mayor problema. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Rosana, una pregunta. Esta mezcla de Rogan Josh, como dices, para la cremita de espinacas, se le echa es como si fuera la sal a la crema. Sí. Cuando es como la cantidad como si fuera sal. La cantidad de lo que tú quieres que sepa, pilas. Primero tienes que probar la mezcla como quedó, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo la crema de espinacas, que ya puse las hojitas en agua caliente, yo lo que hago, de pronto es que si lo voy a hacer solo con espinacas, yo puedo activar un poquito las hojas, simplemente las lavo, las pongo, aquí me adelanto, ¿no? Estoy adelantando. Cojo las hojas, las lavo bien y pongo a hervir un poquito no, mentira, sin hervir. Pongo las especias, esta mezcla la pongo con un poquito de aceite, un poquito de agua y las hojas en el sartén o en una olla y dejo que se mezcle un ratico y luego ya todo eso lo licúo para no añadir la mezcla sin haberla pasado por así sea 2 minuticos por cocción, como para que también las especias que ya no están en semilla, pero que igual siguen siendo especias, se activen también un poquito al calor y con la lubricación, porque no podemos hacer una crema de espinaca sin lubricación, porque eleva mucho bata. Entonces, para que ella también le dé sazón y la crema quede un poquito más sabrosa y no quede desabrida por haberlo licuado todo simplemente en agua. ¿Me hice entender? Sí, para mí sí, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver korma. A mí me gusta mucho korma porque como a mí me gusta un poquito el dulce, esta mezcla es dulcecita porque tiene clavo y canela y entonces se le nota. Se siente muy rico, igual ella sirve para sazonar alimentos salados o también un poquitico dulzón. Por ejemplo, hoy hice una salsa para añadirle un coliflor, para no comer el coliflor uno como tan a la brava. Entonces, cuando el coliflor estuvo ya cocido y un poquito salteado con un poquito de agua que después lo puse ahí para que se cociera bien, hice una salsa con los tallos que me quedaron del espárrago y del tallo del coliflor para no desecharlo, no desechen eso. Con el tallo del coliflor y con el tallo de los espárragos se pueden hacer salsas. Entonces yo lo que hice fue que los puse en cocción en agua y les añadí ghee y les añadí korma. Entonces les pongo esta mezcla y le puse panela para que la mezcla me quedara un tris dulce, sin quedar muy dulce porque realmente no se siente, pero tiene un tono neutral. Al echarle la panela no queda como tan
tan saladita la mezcla, ¿no? Entonces, al echarle un poquitico de panela a la mezcla de estas especias con los tallos del coliflor y de los espárragos, los sazoné bien, añadí un poquito de sal y luego lo licué y me quedó una salsa, una crema como densa, que cuando ya serví el coliflor, pues simplemente lo junté con el coliflor, lo calenté un poquito más y lo serví. Entonces queda como un coliflor cremoso, bastante bueno, por cierto. Y se deja comer muy bien porque no molesta, a pesar de tener mucho coliflor y de tener espárrago, que igual el espárrago no molesta la panza, pero el coliflor a veces sí. Pero al añadir todo esto, yo añadí un poquitico de nuez moscada, porque cada vez que utilizo coliflor, utilizo nuez moscada. Entonces a la mezcla le eché un poquito también de nuez moscada y eso hizo que la panza recibiera súper bien. Entonces, paréntesis, no desechemos tanto alimento, ¿no? Definitivamente hay cosas que no podemos utilizar, pero lo que sí, utilicémoslo. Entonces uno simplemente guarda 1 o 2 días esos tronquitos en la nevera y al otro día los pone en agua con especias, los licúa y salió. Y así o hace cremas o hace salsas para sazonar los otros alimentos y se aprovecha todo sin botar nada. Entonces, aquí en Corma tenemos coriandro, que es supremamente digestivo. Bueno, aquí todos elevan el acné, pero lo que hace el coriandro es que es muy aperitivo y es muy digestivo. Cuando digo aperitivo es que incita al apetito, abre el apetito. La sal de ajo es opcional, lo puse porque a veces es mucho más fácil para las personas utilizar sal de ajo en vez de ajo, pero realmente para que la mezcla se mantenga seca es mejor la sal de ajo que el ajo. Entonces, por eso lo puse así, pero a las personas que no les gusta el ajo lo pueden quitar y sigue siendo Corma, no hay ningún problema. Igual es muy poquita la proporción que hay. Y ya les dije lo que hace el clavo y la canela acá, el jengibre en polvo también funciona muy bien, las pimientas, las semillas de mostaza son supremamente digestivas, con las semillas de comino. Y el pica que le da ese toquecito al final. Cuando Pita está cocinando con este tipo de mezclas de especias, debe ser muy cuidadoso para que el alimento no le quede muy picante. Porque una cosa es que yo sazone mis alimentos con estas mezclas de especias y otra cosa es que mi alimento me quede picante y yo ya después eleve mi pita y me sea mucho más difícil continuar con estas mezclas. Entonces, al CAFA, bienvenido, estamos en tu momento, estas son tus recetas, góstatelas. Al bata hay que utilizarla con lubricación y con moderación, y el pita hay que utilizarlo con mucha moderación, simplemente utilizando lo que consideren para sazonar, pero que sin que el alimento les vaya quedando muy picante. ¿Vamos ok? Sí, señora. Sí. Cuando los tarros dices que los metes al horno, ¿es simple, se meten en seco en alguna temperatura especial o con hervirlos es suficiente? No, lo puedes hervir, pero entonces tienes que dejarlo secando o secarlo muy bien porque les queda agua. Entonces yo lo que hago es que los puedes hervir y después los meto al horno para que les seque el agua y ya está. Yo los meto 1 minuto, 2 minutos y los meto en el horno tostador, y cuando no tengo tostador pues los meto en el grande, ¿no? Realmente es muy poco tiempo, lo importante es que salgan secos y ya. Y sin tapa, ¿no? La dañamos, se derrite. La tapa déjenla afuera, pero hay que secar bien la tapa para que no le quede humedad y bichos a la tapa, porque si no, pues no hicimos nada. Ok. Vale. Un curry. El curry del Báltico tiene mostaza en semillas, sal, tiene cúrcuma, semillas de fenogreco, hinojo, jengibre en polvo, y aquí ya todo va muy picante. Lo que medianamente neutraliza es el hinojo, que es dulce, pero el resto todo se lo traga completico. Seguimos con picante con la pimienta negra o cayena, con el coriandro, que no es picante, pero sí ayuda mucho para la digestión, a lo mismo que el comino. Bueno, el comino es picante, pero no lo siento picante en la boca. Y aquí aromatizamos con las semillas de cardamomo. Las semillas de cardamomo son muy invasivas, es decir, así como el curry, lo que toca, perdón, como el comino, lo que toca el comino, lo que toca el cardamomo, queda sabiendo a comino y cardamomo. Entonces, acá esto es una receta aromática y picante.
Entonces, si queremos darle como ese toque al alimento, bienvenido. Para esto está el curry del Báltico y además tiene nuez moscada rallada que hace que todo sea mucho más digerible. La nuez moscada es narcoléptica, entonces cuando la consumimos en grandes cantidades, ella nos da un poquito de sueño. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Igual aquí está en muy poca proporción y no es que vamos a tragarnos el tarro, el curry, pero como para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta es una mezcla muy picante para alimentos que queremos que queden picantes, como el curry, o para que queden bien sazonados. Entonces, cuando hacemos curries con leche de coco, como la leche de coco es pesada porque ella es fría y ella es dulce, entonces ella lo que hace con su pesadez, porque, a ver, ¿de dónde? El coco, ¿no? El coco yo lo cojo y es pesado, está lleno de agua. Entonces el agua lo que hace es que me eleva cafa y la fruta, la pulpa del coco es muy densa, es muy dulce y grasosa y eso hace que me eleve también cafa. Entonces cuando sacamos leche de coco, con el que generalmente se hacen los curries, simplemente tenemos un pedacito de cafa en el plato, pero cuando nosotros añadimos todas estas especias, lo que hacemos es neutralizar el proceso. Y eso es de lo que se trata la cocina, de la preparación de los platos, para que cuando yo tenga mi proporción balanceada, si yo estoy bien, no tengo ninguna dolencia y mis doshas no están en ese nivel de desequilibrio que yo les tengo que prestar tanta atención, entonces simplemente yo lo que hago es que cuando utilizo un curry con leche de coco, para que no me quede pesada la mezcla y yo pueda digerirlo fácil, utilizo este tipo de mezclas como el curry del Báltico, para que con su livianez, porque son muy picantes, y su potencia digestiva, la del coriandro, la del fenogreco, la de la mostaza, la del comino y la de la nuez moscada, todo eso hace que se potencie el sabor del coco, porque lo que hace la nuez moscada y el hinojo con sabor dulce, con el cardamomo, es aromatizar y potenciar el sabor dulce del coco, pero por el contrario las otras especies lo que hacen es ayudar a neutralizar la mezcla. Si la mezcla estaba muy cafuda por la leche, yo la neutralizo con esas especias picantes y ligeras para que ellas queden en balance. ¿Qué pasa? ¿Qué otra cosa tiene un curry? Tiene arvejas, ¿no? Entonces, generalmente, no todos, pero generalmente. Entonces, la arveja es muy ligera, ella es un grano de esos que elevan bata. Entonces, si yo necesitaba para neutralizar mi arveja, pues ahí tengo la papa con la que hago también el curry, ¿no? Y así voy neutralizando un ingrediente muy lleno de aire con otro que está lleno de tierra y los picantes en el medio. Entonces, yo lo que hago ahí es neutralizar a mis tres doshas. Neutralizo los sabores amargos con los picantes y los dulces y un poquito de ácido con un astringente y el pedacito de sal que no puede faltar. Y entonces ahí, en un solo plato, tengo mis 6 sabores completamente neutralizados. ¿Me hago entender? Sí, señora, yo sí le entendí. Sí. Listo. Entonces la idea de ahora en adelante, para empezar a poner en práctica todo esto que estamos aprendiendo ya como en el papel, como en la realidad, en la vida real, es empezar a observar cómo puedo yo neutralizar mis platos para que no me queden tan pesados o tan ligeros, porque también nos vamos para el otro extremo, entonces cogemos un tazón, lo llenamos de hojas verdes, de acelgas, de lechugas, de kale, y está lleno, ¿no? Está lleno de hoja verde, y después le ponemos unos tomaticos, le ponemos, no sé, unos crutones que están supremamente secos, o unos palitos de esos que no me acuerdo cómo se llaman, que es simplemente pan tostado, que es supremamente seco, y le echamos unas cucharaditas, 2 cucharaditas de aceite de oliva, y la verdad no sé qué más le echan, pero entonces están tomando es una tazada de bata y después pues no entienden por qué es que le cae mal la lechuga. Pues es que claro, si usted se comió fue un balde de aire, pues está lleno de aire, necesitamos balancear ese tazón, entonces yo puedo coger medio tazón o un tercio de tazón y echarle las hojas verdes, lubricarlas muy bien con el aceite de oliva, añadirle unas semillas de girasol, de ajonjolí, son mejores porque están más lubricadas que las de calabaza, aunque también las pueden añadir, pero no que sean solo calabaza, porque las de girasol y ajonjolí tienen grasita, necesitamos esa grasa, no le tengan miedo a la grasa vegetal, a la grasa de verdad, a la buena. Y le pico medio aguacatico y le pongo unos tomaticos cherry, y le puedo poner unos crutones o los palitos estos secos, pero entonces necesito ponerle o tofu
o queso, o pollo, o pescado, o la carne, o unos bolitas de falafel, pero si las bolitas de falafel están fritas, ok, pero si no están fritas las tengo que lubricar muy bien porque entonces me va a elevar el bata. O le añado salsa o un guacamole, bastante guacamole, si no le había echado el aguacate, o salsa pesto, o se hace una salsa como la que me dice yo hoy, pero un poquito más lubricada, y con eso salió. Y si siento que voy a quedar con hambre, entonces le hago un poquito de base con quinoa o con arroz. Y así está el plato completo, con sabores dulces, ácidos, salados, picantes. Bueno, el picante está como en la sal. Y de picante le podemos rajar unos rábanos y ahí queda todo balanceadito y se acabó. Pero no hagamos esos tazones tan grandotes, a menos de que yo sea un CAFA que me gusta y estoy en proceso de neutralizar mi nivel de tierra y agua, pero cuidado con esas bolsadas de aire que lo que hacen es enfriar el fuego digestivo. ¿Está ok? Sí, el ajonjolí y las semillas de sésamo, de calabaza, Sí. ¿las puedo activar para Sí. comerme? Sí, puedes tostarlas. Las de calabaza yo creo que ya vienen tostadas si las estás haciendo tú, porque si en la casa tienes auyama o calabaza, lo que haces es sacarle las semillas, las lavas y las pones en el sartén con aceite de oliva y con un poquito de sal y ahí quedaron tostadas, ¿no? Entonces ya no tienes que comprar semillas de calabaza. Y también puedes activar las semillas de ajonjolí para que se les salga un poquitico más el aceite y yo lo asimile más rápido. Pero tostaditas se puede, no hay necesidad de ponerlas un montón de tiempo en agua. ¿En agua qué? Por ejemplo, había leído del girasol, dejarlas mínimo 8 horas en agua para que se activen justamente. Ay, no sé, yo me las Y como. se activan o tostadas o en agua. Sí. Pero siento que en agua es como que las tengo que dejar la noche anterior pensando por ejemplo, en el ejemplo que ponías, en el almuerzo del día siguiente. Ya. No, como que no me cuadra mucho el agua. Yo las tostaría un poquito, pero no mucho. Pero hasta que queden como de doraditas y ya. Ok. Voy a averiguar eso, no sé, yo me como eso crudo. Bueno, listo. Entonces, ese es el curry del Báltico. Y refiriendo otra vez a las mezclas de alimentos, empiecen a hacer las mezclas. Bueno, yo ya sé que el aguacate me le va a capa, pero lo neutralizo con la espinaca y listo. Entonces, para el desayuno puedo coger unas hojitas con aguacate, está bien. Y, Rosana, señora, ¿aló? Bueno, entonces decía, Rosana, una hola, pregunta, soy Katy. hola, Katy. Hola. Es que las semillas de fenogreco son muy complicadas de conseguir, o por lo menos aquí en Bogotá es difícil conseguirlas. ¿Puedo dejar la mezcla así o la puedo cambiar por otra Puedes dejarla especia o por así. otra semilla? Puedes dejarla así, no hay ningún ¿Qué? problema. Pero si las quieren conseguir, voy a hacer una publicidad no pagada. Las encuentran, que hacen envíos nacionales en Colombia. Las encuentran en Abrete Sésamo. Se llama abretesésamo.com y ahí tienen fenogreco. Si estás en Bogotá, Ah, ok. averigua en las plazas de mercado y si no quieres la plaza de mercado, no sé si en Espíritu de Tierra las puedas conseguir, que también es publicidad no paga. No, Pero bueno, Espíritu de Tierra lo quitaron, creo que se fue para Medellín, entonces solo ok. está en Medellín. Yo Bueno, compraba todo allá y era espectacular, pero creo que se fue para Medellín. bueno, entonces en Abrete Sésamo te lo envían a Bogotá. Listo, gracias. Listo. En el mercado también hay unos curries ya listos, unas pastas de curry. Antes de comprarlas, lean los ingredientes que sean más o menos parecidos a lo que ustedes ya conocen y que sean cosas que ustedes puedan manejar. Y prueben los primeros con el dedito pequeño para que le tanteen la potencia y no vayan a dañar el plato antes de mezclar, ¿ok? El tikka masala. Entonces, aquí la idea es que uno tenga los frasquitos, haga las mezclas y le ponga nombre con una cintica
o con un ponenombres de esos adhesivos para que uno ya sepa qué es lo que va a coger. El tikka masala es supremamente famoso en Oriente, especialmente en India. Pollo tikka masala es un plato súper famoso. Él es picantico, tiene mostaza, ajo, chile, cúrcuma, jengibre, coriandro, comino, cardamomo y paprika. Entonces, él es picante. Entonces, el tikka masala se utiliza en estas preparaciones de pollo especialmente. O también pueden hacer cordero, si comen y consiguen. Entonces, lo pueden hacer en estos guisos con estos masalas, con estas recetas. Para hacerlos cremosos, se pueden utilizar la leche de coco o hacen mezclas con zanahoria que la dejan muy espesa y esa cremosidad de la zanahoria le añaden estas especias, la mezcla y ya hacen el guiso con el pollo y las demás vegetales ahí para que le añaden también vegetales. Funciona muy bien, el espárrago funciona muy bien en estas preparaciones. Y las arvejas funcionan muy bien, y las habichuelas, habichuelas y espárragos funcionan muy bien en esas preparaciones. Y lo que tienen las arvejas, las habichuelas y los espárragos en común es que son verdes y generalmente si son verdes son astringentes. Entonces me neutralizan el pollo, que igual el pollo es dulce, pero es de los livianos, ¿no? Entonces esto termina siendo una mezcla ligera que tiene peso por la zanahoria, pero que el resto los otros elementos son un poco más ligeros. Entonces, para las personas que les gusta comer ligero y que les gusta comer un tricito picante, el tikka masala con pollo puede ser una muy buena opción. Entonces, tiene en proporciones iguales la mostaza, el jengibre, el coriandro, el comino, el cardamomo y la paprika. Y la cúrcuma es la gran reina, porque es la que domina, entonces estas mezclas manchan. Así que si están cocinando, tenganlo presente. Y como tiene un chile picado, este le va a dar mucha potencia. Yo evitaría consumir este tipo de alimentos cuando estamos en verano, o sea que esta no es una buena época para el hemisferio norte consumir tikka masala. Para el hemisferio sur es perfecto, entonces, porque ayuda a que el cuerpo recupere el calor perdido por el invierno. Entonces, programen también sus alimentos según la temperatura externa, porque eso influye muchísimo. Dependiendo de cómo esté mi temperatura interna y cómo esté la externa, es que yo elijo el alimento. Yo no me voy a comer un pollo tikka masala en un verano de 35 grados, porque mi cuerpo va a decir, amigo, ¿qué pasa? Me estás recalentando, ¿no? Entonces, a poco le está costando un montón mantenerse un poquito fresco con estos veranos como para echarle un tikka masala, ¿no? Entonces, cuidado con el uso de las mezclas y las especias en los países que tienen estaciones en verano y los que estamos en el trópico, pues tenemos que jugar con las horas y con los días que nos vayan llegando. Estas preparaciones se hacen igual que las anteriores, es decir, se mezclan los polvitos y las semillitas, se trituran y luego se pone todo en el frasquito. ¿Estamos bien? Sí, señora. Ok, ¿alguien va a preguntar algo? Bueno, entonces teníamos esas preparaciones de masalas, ya tenemos entonces las especias listas y tenemos las especias listas en el gabinete, entonces ya listo, entonces ¿qué vamos a empezar a hacer con ello, no? Entonces, las preparaciones iniciales están, tengo dos preparaciones iniciales, una para lubricar y otra para endulzar, como una opción adicional a los dulces que conocemos, y luego tenemos, vamos a empezar con unos desayunos tridosha, y luego que pasamos los desayunos tridosha, vamos a empezar a hablar de preparaciones en general, pero dependiendo del dosha. Es decir, vamos a utilizar una preparación como un pollo tikka masala, o con un curry, pero dependiendo de como se esté pensado el curry en la clase, pues en la anotación voy a decir simplemente, este está más indicado para el vata por esto, o para el pita por esto, o para el kapha por esto. Y las opciones que pueden tener las variaciones para cada uno de los doshas en caso de que se pueda realizar, ¿vale? Para que así lo vamos teniendo más claro, para no separar las preparaciones vatas, pitas o kaphas, porque entonces así no quiero que una persona que tenga una digestión kapha se excluya de las otras simplemente. Entonces me pareció mejor poner todas las recetas juntas por grupos de recetas, pero simplemente dando modificaciones según el dosha para que todas puedan probarlas y disfrutarlos en cualquier momento.
El ghee. Antes de empezar a cocinar cocina ayurvédica o por lo menos cocina india, hay que tener ghee. Si no les gusta el ghee, si son veganos o no consumen alimentos de origen animal, simplemente obvien el ghee, pero si lo vamos a hacer completo, lo vamos a hacer con ghee. A las personas que no utilizan alimentos de origen animal, simplemente están los aceites vegetales sin ningún problema. Como dije anteriormente, creo que fue la clase anterior, el mejor aceite para pita es el girasol. El oliva también va, pero le funciona más el girasol porque es más neutro en temperatura. A las personas bata les funciona bien el oliva y el ajonjolí, y a las personas cafa les funciona bien el maíz y el girasol. Entonces, el aceite de maíz lo venden. Por favor, a la hora de conseguir un aceite que sea 100% puro vegetal, no sea una mezcla de aceites hidrogenados como normalmente los encontramos en el mercado. Entonces, consigan bien sus aceites. Si van a la fija con el aceite de oliva extra virgen, vamos perfecto. También se puede conseguir aceite de ajonjolí tostado y prensado en frío. Los dos tienen sabores muy distintos. El aceite de ajonjolí tostado tiene un sabor muy fuerte, es muy potente, da mucho sabor al alimento porque ya está tostado, entonces tiene todo muy concentrado y da un toque como de cocina oriental, muy cocina china a los alimentos. El aceite de ajonjolí prensado en frío, que también se utiliza para uso cosmético, como no está tostado, entonces él está neutro en sabor. Tiene un olor a ajonjolí, a sésamo, pero no le da tanto aroma y sabor a los alimentos como el tostado. Entonces, elijan el aceite o tengan los dos dependiendo de lo que quieran hacer. Si quieren hacer como una mezcla de raíces chinas con vegetales, es mejor el ajonjolí tostado para el bata. Y si no, entonces el otro está muy bien. ¿Por qué no el ajonjolí a todo el mundo? Porque el aceite de ajonjolí es muy caliente, él tiene una potencia caliente en el cuerpo y si le echamos ajonjolí al pita, pues se va a recalentar y no queremos. También lo puedo utilizar el cafa, pero en menor medida, por eso el maíz es más ligero y el de oliva es como el neutro para todos. Entonces, para las personas que sí consumen alimentos de origen animal, está el ghee. Y esta preparación yo recomiendo a las personas que lo hagan en la casa, porque se consiguen ya en el mercado, inclusive en los supermercados, pero yo no sé qué tan bien hechos están. Entonces, yo que ustedes aprendí a cocinarlo bien para evitarme consumir una mantequilla clarificada en vez de un ghee. Hay una gran diferencia entre la mantequilla clarificada y el ghee. La mantequilla clarificada generalmente la ponen en cocción la mantequilla sin sal, pero no deja que llegue hasta un punto, sino que deja que simplemente se evaporen ciertos líquidos que contienen agua y leche, pero le dejan leche a la mezcla, entonces todavía tiene un olor muy lácteo. Y el ghee no debe tener olor lácteo, el ghee debe ser 100% grasa. Entonces, cuando se está haciendo ghee, el punto de cocción es distinto, no es necesario retirarle ninguna espuma de nada, uno simplemente pone la mantequilla sin sal en bajo en la olla, en el caso, ojalá que no sea un caso de teflón, que sea uno normalito, que no tenga nada, o de piedra, o de acero, o bueno, o de aluminio. Uno simplemente deja que la mantequilla se derrita y ella empieza a hervir, pero por eso debe ser en la llama más baja. Y ella empieza a evaporar, entonces le empieza a salir un montón de espuma que tiene pues toda la leche, el agua y todas las proteínas de la leche salen ahí. Pero cuando estás haciendo ghee no le quitas eso, porque cuando tú quitas la espuma pues botas producto, botas mantequilla, ¿no? Entonces déjalo quieto que él se evapore solo y llega un punto en que la espuma ya no está o se fue mucha parte de la espuma y se empiezan a decantar unos sólidos. Esos son los sólidos que quedan como residuos de la mantequilla y empezamos a ver que el olor cambia, ya no huele a mantequilla, sino que huele como a dulce, como a nuez, como dulzón. Y adicional, el color es dorado, ya no es amarillo, sino que es dorado. Y el borde de la olla se está poniendo color caramelo.
y la forma en que hierve como el caramelo. Entonces ese es el punto en el que ya el ghee está. Si quiero corroborar que no haya más agua, lo que hago es que cojo con una motica de algodón, lo humedezco en el ghee, lo quemo en la llama del gas. Si hay un sonido como cuando se quema algo con agua, eso quiere decir que todavía hay agua, que hay que esperar un poco más, pero si yo lo quemo y no hay ningún sonido, eso quiere decir que ya no hay agua y que ya está. Entonces ya hay 100% grasa y ese es el ghee, que vamos a dejar reposar y luego lo vamos a colar con una gasa, con una tela limpia o con un pañito de esos que son resistentes en el frasco ya esterilizado para guardarlo y dejarle el ghee listo ahí. No es necesario meterlo en la nevera. A mí me gusta meterlo en la nevera porque el sabor es más rico y porque me rinde más para que no me quede ghee en el borde, ¿no? Porque me lo consumo todo. Entonces yo lo meto en la nevera por practicidad, porque a mí me gusta así, pero no es necesario meterlo en la nevera porque si el frasco está bien esterilizado y la tapa, no tiene por qué dañarse. Y en Ayurveda, el ghee, entre más viejo sea, más sanador es. Entonces, como el ghee también se utiliza en las terapias corporales y como remedio y como vehículo para llevar hierbas al cuerpo, es decir, se medica ghee para utilizarlo como remedio, entonces se mantienen pues fuera de la nevera y debe hacerse bien para que sea realmente el vehículo que se necesita. Esto es de la cultura hinduista, ¿no? Entonces el ghee es puro y es sátvico porque viene de la vaca sagrada, pero también pues, se han evidenciado los grandes beneficios de sus poderes curativos, limpiadores, desintoxicadores, purificantes. Ellos ayudan a limpiar el cuerpo. Sí, claro, es grasa saturada, pero yo no lo veo como una grasa saturada, sino como lo veo como la grasa que necesita mi cuerpo para no ser tan crocante, para mantener las articulaciones lubricadas, para no irme desbaratando lentamente por las articulaciones tipo bata, ¿no? Entonces, ayuda a que mi alimento se lubrique y sepa bien, aparte el sabor que le da el alimento es único. Entonces, a las personas que les gusta consumirlo, pues ahí les queda el ghee. ¿Preguntas sobre el ghee? Yo quisiera saber dos cosas. Una es simplemente se deja y no hay que revolver, no hay que estar como, simplemente se deja hasta que llegue al punto. Exacto. No hay que revolver, no hay que quitar, no hay que mover, no hay que hacer nada. Es un proceso meramente meditativo en donde tú estás observando tu ghee. Con la práctica ya de pronto no te tendrás que quedar todo el tiempo ahí mirando, pero al principio les recomiendo que no se vayan de la cocina porque se van y se les quema. Entonces, es un punto en el que uno simplemente no hace nada y eso es muy difícil, ¿no? Entonces es bastante terapéutico hacer ghee porque entonces tú estás viendo cómo la mantequilla se derrite muy lentamente y eso lo que hace es que aumenta la paciencia, la calma mental y ya que llegamos allá, en algunas meditaciones ayurvédicas se utiliza la llama del ghee como punto focal para la meditación, es decir, que yo pongo ghee en un frasquito y al frasquito le pongo una tapa, le hago un huequito y por ahí le saco la mecha, o sea, como una cabullita, la meto en el ghee, saco la mecha, pongo la tapa, por el huequito de la tapa saco la mecha, ya está húmeda con el ghee que va absorbiendo y eso lo prendo y eso hace una vela. La vela del ghee es una llama distinta a la llama de la cera y para procesos meditativos, para elevar el agni mental, porque nosotros tenemos agni en todo el cuerpo, incluido en la mente, para elevar el agni mental, es decir, nuestro poder de discernimiento, de toma de decisiones y claridad mental, la llama del ghee ayuda muchísimo y también nos ayuda a elevar nuestro agni digestivo. Entonces, al meditar observando la llama del ghee, vamos a activar los agnis en el cuerpo, especialmente los de la mente y los del sistema digestivo. O simplemente para un proceso como de ritual podemos utilizar llamas de ghee. Si les parece, pueden probar. Es muy bonito. ¿Listo? Ok, lo otro es, este es solo para cocinar. Si uno está pensando en un esparcible, que no sean las esparcibles que venden en los supermercados, que son margarina, ¿qué podría usar? Mira, este no es solo para cocinar. Ghee es ghee. Si yo necesito ghee, pues, mira, cuando yo me quemo, me aplico ghee y me sano rápido.
porque el ghee es dulce y es frío, entonces me calma el quemor, ¿no? La sensación de quemadura me la calma. Nosotros utilizamos el ghee como tratamiento terapéutico para mejorar la calidad de la visión y el balance en los ojos. También se utiliza para los oídos y para la nariz. También se utiliza para terapias para lubricar el cuerpo. Si tú no vas a utilizar el ghee para lubricar tu cuerpo, porque no quieres seguir oliendo a ghee por la vida, si quieres algo esparcible, lo puedes dejar afuera y simplemente con una cucharadita lo aplicas en donde tú quieres que sea esparcible. Yo como lo utilizo en la nevera, siempre está frío, duro, entonces yo lo saco un poquitico antes para que me quede un poquitico más cremoso y así utilizo solo lo que necesito y no lo utilizo líquido, que me parece más fácil utilizarlo así como cremosito o medio duro. Ok, y la mantequilla sin sal, ¿dónde la consigo? En el supermercado, mira, hay muchas marcas, si estamos hablando de Colombia, hay muchas marcas, están las más conocidas, pero debe ser sin sal, ¿no? Las venden envueltas en el papel aluminio. No son los que vienen en el carrito, sino las que vienen en bloque en el papel aluminio. Cuidado, no vayan a comprar una margarina de cocina, ¿no? Que también vienen en papel aluminio. Consigan uno que sea mantequilla de vaca de verdad. Y hay también marcas no tan reconocidas, pero que ya están saliendo al mercado. Eso es publicidad no paga, yo lo hago con colanta porque ya le cogí el tirito del tiempo. Alpina desafortunadamente no me da tanto ghee, da menos ghee, a pesar de tener los mismos miligramos, los mismos gramos de mantequilla, tiene más agua, entonces no sale tanta grasa. Y la Betania sale mucha grasa, pero se demora un montón. Entonces, ya dependiendo de lo que uno quiera, el presupuesto, pues uno consigue la mantequilla. Y en los otros países, seguro hay mantequillas, inclusive orgánicas. Si consigues la orgánica, hazla con esa. Vale, gracias. Rosana, Hola. Sí. ¿Tú consideras que sea posible ghee para personas alérgicas a los lácteos? Sí, porque este no tiene lácteo. Y sí queda garantizado que no quede con nada. Eso te lo garantiza tu cocción. Ok. Por eso no compres el ghee. Tienes que hacerlo para garantizar que no tiene lácteo. La garantía del no lácteo te la da el algodón. Vale, gracias. ¿Alguien más? Ok. Rosana, Hola. quería compartirles también algo. Por ejemplo, el ghee lo utilizan mucho en la parte medicinal para las personas que están tomando vitaminas que sean liposolubles, como la vitamina D. Cuando uno tiene deficiencia y consume esas vitaminas, es bueno consumir el ghee para que le ayude como en la absorción de esas vitaminas. Ah, bueno. Muchas gracias. Gracias. Ay, perdón, ¿me Ay. repites cuando consumen qué tipo de vitamina? Vitamina D. Uy, la que está ahora. La que Sí, está gente en tomando. deficiencia en el mundo en este momento, sí. Sí, la que las se que son requiere. liposolubles. Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a hablar de la melaza. Cuando no hay miel de ágave, cuando no hay miel de abejas, o cuando yo no consumo miel porque es de origen animal como la de abejas, pero puedo conseguir ágave, pero de pronto está muy costosa, yo puedo hacer melaza. Y con la melaza yo puedo endulzar absolutamente todo, sin tener temor a que vaya a pasar algo, porque simplemente es panela con ghee y limón. Entonces, lo bueno de la melaza es que cuando uno la hace, uno simplemente la reserva en un recipiente de vidrio en la nevera y dura por tiempo. ¿Alguien dejó el micrófono abierto? Muchas gracias. Gracias. Listo. Entonces, para hacer la melaza solamente necesitamos la panela, agua, limón y 2 cucharaditas de ghee para que me quede cremosa. Regálame un segundo, por favor. Entonces, lo que hace es que se derrite la panela en el agua y se le añade el jugo de limón y uno deja que ella espese.
Y cuando ya espesó y retiré del fuego, añado las 2 cucharaditas de ghee para que ellas hagan de la mezcla un poquito más cremosa y le den ese toquecito, ¿no? Y uno deja enfriar y refrigera. Y se utiliza melaza para absolutamente todo, para la repostería, para endulzar bebidas, para los pancakes, para las tostadas francesas, para endulzar las bebidas, para absolutamente todo. Entonces la melaza es una muy buena recomendación para sobre todo para las personas que no utilizan miel de abeja y que de pronto no es fácil conseguir mieles vegetales como de yacón o de agave. Entonces, esta es una receta fácil de hacer, muy latinoamericana, no es que sea 100% ayurvédica, lo que pasa es que el toque del ghee le da ese toquecito y facilita mucho la cocina, sobre todo cuando necesito que el dulce ya esté como en líquido, ¿no? Y así es una opción adicional. O simplemente si me gusta el sabor y si consigo la panela 100% orgánica, pues es una melaza 100% orgánica para mi cocina y la utilizo a gusto, según lo que cada uno vaya necesitando. Y si les quieren ese toquecito ya como para más repostería, le pueden añadir unas goticas de extracto de vainilla o unas vainas de vainilla y la dejan reposando en la nevera para que la vainilla simplemente siga soltando. ¿Está ok? Rosana, Sí, cuando hablaste de no calentar la miel, sobre todo pues muchas de las mieles puras a temperaturas bajas, como Bogotá, por ejemplo, se solidifican. Entonces, para poderla usar, generalmente hay que calentarla para que quede en estado líquido nuevamente. Ahí, ¿qué recomiendas? ¿Usarla en qué? Para endulzar bebidas o para los remedios o para cualquier cosa, porque sólida es difícil. Sí, para las bebidas sólidas pues se diluye en el agua y para los remedios lo que puedes hacer es simplemente tibiarla, pero no que quede líquida. Cuando ella ya esté tornando a su condición normal de espesor, ahí para. No la dejen líquida porque ahí ya dañaron. Ok. Vale. O se calienta, Rosana, al baño María. Sí, también, pero no todo el frasco. Porque cuando tú coges la miel que está dura y la metes el frasco completo en baño de María, lo que estás haciendo es un cambio muy frecuente de temperatura en la miel y eso la va a dañar. Por el contrario, si tú coges solamente lo que necesitas, la bota se mantiene inalterada y solamente vas a elevarle un poquito la temperatura a lo que vas a utilizar hasta el punto en donde se vuelve miel fluida, pero no líquida. Ok. Rosana, una pregunta. A la panela no le pasa lo que le pasa a la miel, ¿cierto? La panela se aguanta temperaturas más altas. Sí, aguanta temperaturas muy altas y lo bueno es que se mete en la nevera y ella mantiene ella queda como una melaza, queda una melcocha y dependiendo de lo que uno vaya utilizando, coge de a poquitos y dura un montón. Entonces me parece que es una forma muy fácil, económica y natural de endulzar. ¿Y podrían consumirla personas diabéticas? No. Las personas diabéticas deben consumir miel de yacón. Ok. ¿Ok? Listo. Entonces, vamos a dejar la clase de hoy ahí, porque la próxima clase del martes vamos a empezar con las recetas de desayunos para todos, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por la asistencia a la clase de hoy. Mañana les mandamos el link de la clase de hoy para que lo vean y lo revisen, a las personas que no estuvieron lo puedan ver el fin de semana y nos vemos en la clase del martes. Muchísimas gracias por todo. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Rosana. Gracias. Chao. Gracias. Gracias.